que servía para destacar su supremacía en los últimos años, solo honorífica, sobre todos los demás organismos de la curia. Con el cambio de nombre, también las funciones concretas del dicasterio sufrieron una transformación profunda y se dirigieron a promover y custodiar la fe más que a perseguir las herejías y a reprimir los delitos contra la fe. Más tarde se sustrajeron a su esfera jurisdiccional las concesiones de dispensas de impedimentos de religión mixta y de disparidad de culto. Se aplicaron modificaciones posteriores también a la misma composición del dicasterio, de cuyo organigrama desaparecieron el comisario con sus dos compañeros. Junto a ellos se abolía también toda la categoría de los calificadores. La normativa sancionada con el motu propio de 1965 fue íntegramente acogida en la Reforma General de la Curia Romana, realizada por Paulo VI con la Constitución Regimini Ecclesiae Universae del 15 de agosto de 1967, que añadían algunas novedades que surgieron entre tanto. Vale la pena subrayar la decisión relativa a la prefectura del dicasterio. Ya no quedaba reservada al Papa, sino que se confería con todos sus poderes propios a un cardenal, como sucede en todas las demás congregaciones romanas, y el posicionamiento en su junta directiva de algunos obispos diocesanos como miembros de pleno derecho, conforme al motu propio pro competio segne del 6 de agosto de 1967. La tarea primordial de la Congregación para la Doctrina de la Fe continúa siendo la de promover y tutelar la doctrina que se refiere a la fe y a las costumbres en todo el mundo católico. El dicasterio, de acuerdo con la Constitución Pastor Bonus, esta orientación fue confirmada por la Constitución Pastor Bonus del 28 de junio de 1988, con la que Juan Pablo II también reorganizó la curia, añadiendo al dicasterio la tarea de favorecer los estudios dirigidos a aumentar la comprensión de la fe y asegurar que se pueda dar una respuesta a la luz de la fe a los nuevos problemas surgidos del progreso de las ciencias o de la cultura humana. Artículo 49. La Congregación para la Doctrina de la Fe ya no tiene una tarea exclusiva de defensa de la fe, sino que se le ha confiado ante todo
una misión de promoción de la doctrina. El dicasterio ayuda a los obispos, tanto individualmente como reunidos en asambleas, en el ejercicio de la función por la que están constituidos maestros auténticos de la fe y doctores, oficio por el cual están obligados a guardar y a promover la integridad de la misma fe. Artículo 50. Para explicar adecuadamente la acción en favor de la fe y de la moral, la Congregación para la Doctrina de la Fe actúa cuidando intensamente que la fe y las costumbres no sufran daño por errores divulgados, sea como fuere. Por esto, sobre todo, ha de exigir que los libros y otros escritos que se refieren a la fe y costumbres sean sometidos al examen previo de la autoridad competente. Debe también examinar las publicaciones y opiniones que parecen contrarias a la recta fe o peligrosas, y si resultasen opuestas a la doctrina de la Iglesia, no obstante, sea otorgada a los autores respectivos la posibilidad de explicar exhaustivamente su propio pensamiento, los ha de reprobar inmediatamente, después de haber advertido al respectivo ordinario diocesano, y usar, si es conveniente, los remedios más oportunos. Finalmente, debe ocuparse de que no falte una adecuada confrutación de errores y de doctrinas peligrosas que pudiesen difundirse entre el pueblo cristiano. Artículo 51. De acuerdo con el artículo 52, entra dentro de la competencia específica de la Congregación para la Doctrina de la Fe juzgar los delitos cometidos contra la fe y también los delitos más graves cometidos contra la moral o en la celebración de los sacramentos que les sean denunciados, y en caso necesario proceder a declarar o imponer sanciones canónicas a tenor del derecho, tanto común como propio, competente con cuanto se refiere al privilegium fidei, de acuerdo con la Constitución Pastor Bonus. Artículo 53. La congregación está también involucrada en el examen de las causas de disolución del vínculo entre una parte bautizada y una parte no bautizada, o bien entre dos partes no bautizadas, cuando no puede aplicarse un privilegio paulino. Para garantizar la unidad de la orientación doctrinal en la vida de la Iglesia, la Constitución Pastor Bonus dispone, artículo 54, que los diferentes dicasterios de la Curia Romana sometan al previo juicio del dicasterius todos los documentos
que vayan a publicarse y se transfieran y se refieran de cualquier modo a la fe y a las costumbres. Tal poder de control es además reclamado y confirmado explícitamente en otras ocasiones en la Constitución, en el artículo 73, donde se prescribe que la congregación para la causa de los santos ha de requerir el voto de la congregación para la doctrina de la fe acerca de la eminencia de doctrina de un santo al que se desea atribuir el título de doctor de la Iglesia, con el artículo 94, donde se impone a la congregación para el clero y desde el 2013, mediante el motu proprio Fides per Doctrinam de Benedicto XVI, al Pontificio Consejo para la promoción de la nuestra evangelización, que pida el Consejo del Dicasterio para la publicación de los catecismos y otros escritos que se refieren a la instrucción de la catequesis. En el artículo 137, donde se dispone que el Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos haya de proceder en estrecha colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe, especialmente cuando se trata de emanar documentos públicos o declaraciones en cuanto que toda la materia que el Consejo debe tratar frecuentemente por su naturaleza alcanza cuestiones de fe. Finalmente, en el artículo 161, donde se dispone que el Pontificio Consejo para el diálogo interreligioso queda obligado a proceder de común acuerdo con el dicasterio cuando lo necesite la materia que se trata. Después de las innovaciones introducidas en 1965 y confirmadas por la legislación sucesiva, la actual Congregación para la Doctrina de la Fe ha perdido toda jurisdicción sobre la disciplina de los matrimonios mixtos y las relativas causas que son actualmente competencia de los ordinarios locales a tenor de los cánones 1124, 1129 del Codex Iuris Canoni de 1983, salvo las causas que conciernen la disolución de los matrimonios in favorem fide, así como tampoco es de competencia el ayuno eucarístico de los sacerdotes que han de celebrar la Santa Misa. En el ejercicio de sus funciones institucionales, sin límites de territorio ni de personas, son excepción de los cardenales, la Congregación para la Doctrina de la Fe ejercida, además del poder ejecutivo ordinario y la concesión de gracias, también el poder estrictamente judicial, porque funciona como foro
de gracia, al ser tribunal en sentido estricto, y porque procede como primera instancia de los delitos de herejía, cisma, apostasía de la fe y los delitos más graves, delicta graviora contra la moral y en la celebración de los sacramentos. Punto.